amigos y amigas del Arriero. El día de hoy vamos a hablar sobre memoria y fotografía. Y vamos a hablar a partir de un trabajo de excepcional factura, en mi opinión, que es Uchurajay. Este libro, este ensayo fotográfico elaborado por Franz Kraini, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, magíster en Antropología Visual y licenciado en Periodismo en la Universidad San Martín. Franz Kraini ha trabajado durante 5 años con la comunidad Uchurajay, en la comunidad Uchurajay, recogiendo un conjunto de imágenes que nos hablan de la vida de una comunidad a la que todos, creo yo, recordamos por los trágicos sucesos ocurridos hace 35 años en 1983. Franz, un gusto conversar contigo. Igualmente, un gusto, Javier, muchas gracias. Franz, Uchurajay es un tema que siempre genera polémica, que siempre genera debate, que desde que se cometió la terrible matanza de los periodistas, siempre ha provocado tensiones, discusiones sobre qué cosa pasó, qué cosa no pasó, sobre las comunidades, sobre el Perú profundo, el Perú real, el Perú oficial. Pero mi primera pregunta era, ¿por qué ir a Uchurajay a la búsqueda de estas imágenes? ¿Por qué volver a Uchurajay? ¿Qué es lo que hizo que tú te acercaras a la comunidad? Bueno, Javier, yo como periodista estaba siempre inquieto por el tema, ¿no? y con la pregunta de qué pasó con estos periodistas el 26 de enero del 83. Pero a raíz de unos problemas personales y una serie de complicaciones que tenían que ver mucho con la ausencia, fue que miré el tema desde otro ángulo. Mi pregunta cambió, ya no fue qué pasó el 26 de enero del 83, sino qué pasó con estos pobladores en esos 30, 35 años después de la matanza, no solo de los periodistas, sino de los 135 campesinos asesinados luego de la matanza de los periodistas por Sendero Luminoso y también por las fuerzas militares. Ciertamente, desde que la Comisión de la Verdad presentó su informe, la mirada de Uchurajay cambió, ¿no? En los 80, podríamos decir que no supimos lo que pasó después de la matanza porque casi nadie más entró a la zona luego de lo que ocurrió en enero del 83. Pero como tú bien dices, esa comunidad prácticamente fue arrasada. Y el libro comienza no con fotos, sino con 4 testimonios, ¿no? Donde en todos está presente el dolor, pero además hay otras ideas, ¿no? La idea de la religión por un lado, la idea de la posibilidad de volver a ser feliz por otro, y a la vez la idea del rencor. Estos sentimientos es lo que tú has tratado de recoger, o sea, esta es una imagen más cercana a lo que es la realidad, a como normalmente hemos visto en Lima a quienes llamamos las víctimas del conflicto. Sí, es una realidad que yo me encontré allá a través de justamente los testimonios de los pobladores. Yo he entrevistado a diversos pobladores ahí y en todas las entrevistas me daba cuenta de que hay una línea común entre ellas, ¿no? Que era recordar con dolor, con rencor, con pena, con nostalgia, ¿no? Pero a la vez los pobladores le han girado, le han cambiado el significado a este dolor, ¿no? A través de los años, este dolor se ha transformado, o sea, continúa siendo dolor, pero simultáneamente es también el esfuerzo, es el móvil, es el motor de su vida actual. Digamos que es la idea de que ellos no están muertos. Ajá, o sea, ellos han seguido viviendo, ellos han reconstruido de alguna manera la comunidad. Ahora, una cosa que me llamó la atención, y tú lo mencionas en alguna entrevista que te han hecho, el tema del uso del blanco y negro, ¿no? Pues claro, uno a veces puede decir, bueno, el blanco y negro es porque quizás es más artístico, más estético, pero ¿por qué mirar Uchurajay, este nuevo Uchurajay además, ¿no?, en el blanco y negro? ¿Por qué esa opción? Mira, yo no me considero un fotógrafo que todo el tiempo trabaje a blanco y negro. Yo creo que eso depende mucho del proyecto en el que uno se mete. En este caso específico, sí elegí el blanco y negro
porque yo quería, de alguna manera, conectar los tiempos. Trabajo con un concepto que es la transtemporalidad del dolor. Es decir, lo que acabo de explicar, ¿no? Que el dolor es simultáneamente dos cosas. Entonces, para poder yo conectar eso y encontrar el dolor no en un punto específico de la historia, sino transversalmente, atravesando la historia de Uchurajay, es que utilizo el blanco y negro para que el espectador pueda tener mayor participación interpretativa a la hora que lee las fotografías y pueda ubicar esas fotografías ya sea en un pasado o en un presente o en un futuro, ¿no? Hay fotografías incluso del presente de Uchurajay que están en la segunda parte del libro, que son fotografías alegres, ¿no? o que llaman a eventos de unión y de comunidad. Claro, o sea, el blanco y negro no necesariamente expresa que todo es tristeza o dolor, pero no tenía nada que ver con aquellas imágenes que los peruanos vimos por primera vez cuando en los medios aparecieron las primeras imágenes de la matanza. ¿No pensaste en eso? No, incluso las fotos de Willy Reto son fotos a color. Claro, pero no digo, las primeras que salen en los periódicos, ¿no? Sí, estas primeras fotos sí son en blanco y negro. Pero no hay una conexión ahí. No hay una conexión. La verdad que yo no he querido trabajar y no he querido entrar al tema de lo que ya está hecho, que es un poco esta mirada. Muchas de esas fotografías también resumían esta visión de la primera comisión, ¿no? De la comisión investigadora de los sucesos de Uchurajay, de Vargas Llosa, donde plantea justamente este Uchurajay alejado, prácticamente... En la edad de piedra casi. Exacto, ¿no? Entonces justamente yo quería desvincularme de eso, pero la elección del blanco y negro no va por ahí, sino más bien va a tratar de hacer una especie de conexión entre tiempos y a partir de ahí hacer una especie de homenaje a estas personas fallecidas. Y claro, tú me has contado que has hecho una exposición hace unos años en Uchurajay y ahora también has llevado el libro. ¿Cuál es la reacción de los pobladores, de los comuneros, que están retratados, ¿no? Frente al blanco y negro? O sea, porque normalmente la gente lo que tienen son fotos a color, digamos, ¿no? ¿Cómo han reaccionado? Sí, ha sido muy curioso. Cuando yo en fines del 2013 llevé 30 fotografías impresas en 80 por 50 avance de tu trabajo. Y lo puse en la plaza, que curiosamente no se llama Plaza de Armas, sino Plaza de la Paz, en Uchurajay. Entonces las coloqué ahí y la reacción de la gente fue muy interesante, ¿no? Muchos agradecieron y se dieron cuenta de que alguien estaba de alguna manera mirándolos y poniendo eso en público, en común, en el poblado, pero a la vez el blanco y negro les chocó y se notó que les hacía justamente ese hincapié en el vínculo con el pasado. Eso fue adrede, fue porque fue una decisión de autor, ¿no? Sabiendo de que justamente yo no quiero desvincular ese pasado y que ahora sea un presente nuevo y sin historia, no, sino que la forma en que yo concibo Uchurajay es justamente esa línea donde toda la historia y todos los sucesos que van ocurriendo se van conectando. Por eso el libro también al final tiene una línea de tiempo. Claro, ahí hay una cosa que me llamó la atención cuando revisaba el libro, y ustedes lo van a poder revisar seguramente, y va a haber una exposición ahora en marzo, de las fotos. No hay sumillas al lado de las fotos que normalmente ocurren, ¿no? Entonces uno empieza a mirar y a veces le cuesta hasta saber qué es lo que está viendo, ¿no? Hay que tener un ojo ahí paciente. Y claro, al final hay unas pequeñas sumillas, ¿no? Y eso, digamos, ¿por qué esa opción? ¿Por qué dejar para atrás estos textos que tú has elaborado? Bueno, esa fue una decisión un poco arriesgada, pero interesante para el lector. Yo no quiero, y esto también tiene mucho que ver con mi decisión y con mi camino como fotógrafo. Yo me alejé hace un par de años del fotoperiodismo y no quería vincular este trabajo con el fotoperiodismo per se. Tiene, por supuesto, y nace de ahí. No es un libro de alguien que ha ido y simplemente que ha registrado. No es eso, sí, claro. Claro,
eso sería un reportaje, pero lo que es este libro es un ensayo, tú, como bien lo mencionabas. Un ensayo fotográfico es una propuesta, una mirada de autor, ¿no? Entonces, yo lo que quería con este libro y con las fotos, sin leyendas ahí mismo, es que el lector pueda interpretar la propuesta personal que yo le brindo a través de la imagen y luego, al final, pueda tener una información de contexto sobre esas imágenes o sobre lo que está ocurriendo, ¿no? En esos eventos. Eso beneficia que el lector pueda tener una interpretación personal, dado que también Claro, Uchurajay es muy complejo y muchas personas pueden tener posiciones distintas, ¿no? Ahora, el libro tiene varias secciones, ¿no? La primera que es ausencia, digamos, ¿no? Y la final es más bien plenitud, ¿no? Y claro, ahí está la conexión entre el presente y entre el pasado y el presente de Uchurajay, ¿no? O sea, y claro, lo que uno para alguien que conoce Ayacucho, que trabajó en Ayacucho, entonces claro, evoca muy rápidamente muchas cosas del pasado también, pero lo que se ve es vida cotidiana, ¿no? Sí. Mucha vida cotidiana y, como tú has dicho, fiesta. Y hay una imagen que a mí me llamó poderosamente la atención. Como yo tenía 18 años cuando se produjo la matanza de los periodistas, tengo muy grabada esta historia, ¿no? Y es la imagen de esta joven, Aide se llama, ¿no? Que está con el chicote. Claro, uno ve la foto bien y ve que es una yunza, es la fiesta de carnaval, pero está con el chicote dirigida hacia ti. Exactamente. ¿No? Y alguien me decía ahora en la redacción acá en La Mula, a mí eso me evoca la matanza, ¿no? Había esa intención en esa foto cuando la has escogido, porque es un contraste, porque es la imagen exactamente contraria, pero la primera impresión es, acá están de nuevo con el chicote. Cuando la he fotografiado, no. Cuando la he fotografiado ha sido más un tema de participación en el contexto, en la vida cotidiana de ellos. Y esta niña Aide, todos los días de carnavales que yo estaba yendo a fotografiar, me decía, no tome fotos, ¿no? Entonces yo me iba por otro lado para no interrumpirla. Ven a la fiesta, no estabas interrumpiendo la fiesta. Claro, entonces, ha sido más que nada como un juego, como cuando a un niño le gusta una niña y va y se pone un poco agresivo. Bueno, esos son los carnavales. Esos son los carnavales, ¿no? Entonces, claro. Este cortejo, bueno, Aide, pues, primero no quería mi presencia ahí y luego, como ya era inevitable, agarra un poco de pintura y me embarra toda la cara, ¿no? Entonces los muchachos me dan un poco de talco y yo le embarro la cara de talco, ¿no? En la foto se ve un poco el talco. Y ella agarra su látigo hecho de ichu, ¿no? Y que es la tradición allá, y me quiere pegar en las piernas, ¿no? Entonces yo he estado en mi cámara casi cayéndome y he tomado esa fotografía. Al momento de elegirla, sí es otro proceso. Ya es un proceso más mental y más simbólico sobre lo que significa las fotografías. Entonces ahí sí, definitivamente esa foto ha vinculado al suceso del 26 de enero de 83, pero como dices, visto desde otra forma, ¿no? Visto en este contexto de nueva vida, en este contexto de alegría y de fiesta, ¿no? Claro, porque ya no estás en la guerra, digamos. Claro, ¿no? Estás en la paz, ¿no? Claro. Y el carnaval, además, bueno, es un momento clave en la vida del campo, ¿no? Pero la presencia de todas las víctimas de Uchurajay, de estos 135 comuneros que fallecen, está justamente en el centro del libro, ¿no? Sí. Toda esta parte. ¿Tú sientes que trabajos como el tuyo ayudan a esa cosa tan compleja y tan mal entendida que se llama reconciliación? ¿No? Porque tú los has puesto al centro, sí. O sea, no es gratuito, además se abre el libro, ¿no? Ya los amigos lo van a poder revisar, pero uno siente que hay como un momento, la parte más solemne del libro, diría yo, ¿no? Esa fue mi sensación. Sí, bueno, el libro, para comenzar, tiene estas dos grandes partes, ¿no? La parte de la muerte, que es la reminiscencia del dolor y de la ausencia, ¿no? Y la otra parte que es la vida. Claro, que la vida cotidiana, el templo. Entonces, justo al medio están
o sea, esa fue una pregunta, ¿no? ¿Dónde están los 135 fallecidos? Entonces, esta parte que se abre son las tumbas de los pobladores e inmediatamente después están los nombres. Pero no he querido poner solo los nombres de los 135 campesinos, sino también de los 8 periodistas y el guía. Porque uno de los objetivos del libro es hacer un balance, ¿no? Balancear un poco lo que ocurrió ahí, la historia de Uchurajay, ¿no? Claro, digamos que la historia de los periodistas es un capítulo de una historia mucho más compleja. Bueno, Ponciano del Pino además nos ha contado la historia ya de la comunidad a lo largo del siglo XX, digamos, ¿no? Pero fue un capítulo, pero el horror que vino después, ese se nos pasó, digamos. Claro, ahí hay un tema con la Comisión Vargas Llosa y todo. Ocurrió que se le dio mucha voz y mucha importancia a esa, no digamos versión, pero sí a ese lado de la historia. Bueno, y las conmemoraciones, yo recuerdo las primeras conmemoraciones que se hacían en Uchurajay, estaban dirigidas a recordar la memoria de los periodistas. Hasta ahora. ¿No? Y era un homenaje, incluso hay una parte donde hay una foto espectacular, yo me di cuenta recién al final que estaban matando un toro, ¿no? Que están preparando para recibir a los familiares, ¿no? de los periodistas. Sí. ¿Sigue siendo entonces esa la conmemoración central? El año pasado hubo un ejercicio de memoria interesante por parte de los pobladores. Plantaron 135 árboles de quenuales para recordar a sus familiares y pusieron 7 saiguas de piedra que recuerdan las autoridades. Que recuerdan las autoridades asesinadas por Sendero. Entonces, ese es el primer ejercicio de memoria en el que se incluye la voz de los pobladores, ¿no? Y es interesante destacarlo porque es parte de ellos mismos y forma parte de este objetivo, ¿no? de equiparar un poco la historia. ¿Vas a seguir trabajando este tema? ¿Tienes esto pensado o con esto cierras este capítulo de la memoria que tenía que ver con una búsqueda personal, además? Sí, exactamente. He trabajado este tema 5 años y no pienso tocarlo por el momento, pero sí este mismo tema me ha abierto 2 temas súper interesantes. Uno que es la memoria, pero ya no de la violencia política, sino vista desde un punto de vista más personal, ¿no? Mis abuelos vienen de la frontera ítalo-eslovena y gran parte de la memoria familiar se perdió. Migrantes de la Segunda Guerra. Sí, entonces me interesa mucho entrar por ahí y comenzar a fotografiar. Ya he viajado en 2 oportunidades, me faltan todavía algunos viajes, de hecho es un proyecto a largo plazo, ¿no? Pero sí me gustaría entrar por ahí a trabajar la memoria. Y por otro lado, el tema de la ausencia de la muerte, sobre todo, es un tema que me fascina y me llama mucho la atención, me da mucha curiosidad, también me da miedo a la vez, pero es un tema que me gustaría tratarlo desde un punto de vista menos documental y más artístico. Muy bien, Franz, yo quiero felicitarte por el trabajo, quiero felicitarte además porque no solamente has hecho el ensayo, has compartido 5 años con los comuneros de Uchurajay, sino que además les has devuelto el trabajo, ¿no? Que muchas veces eso no ocurre. Y creo que es fundamental. Y además invitar a los amigos del Arriero a que a partir del 1 de marzo... Sí, el 1 de marzo, del 1 al 25 de marzo es la exposición Uchurajay en la Galería Miro Quesada de Miraflores, en el Parque Kennedy. Okay. Entonces la Galería Miro Quesada, todo el mundo la conoce, es la que queda en el Parque Kennedy de la municipalidad. Ustedes están invitados, tienen 25 días para poder ver Uchurajay de Franz Kraini. Va a haber una muestra. Y seguramente algún día también Franz los podrá guiar por la muestra, ya les estaremos contando. Eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos.